Presentamos a continuación la actividad oficial del Gabinete Ceballos. Desde allí nos informa nuestra compañera Lisette Horna. Adelante, Lisette, buenas tardes. Buenas tardes, Perla. Vamos a escuchar la conferencia de prensa que va a dar a conocer en estos momentos el presidente del Consejo de Ministros tras la sesión del Consejo de Ministros que se ha llevado a cabo esta mañana. Hay que mencionar que el presidente del Consejo de Ministros está acompañado del ministro del Interior, Carlos Morán, la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, además de la ministra de Educación, Flor Pablo Medina. Vamos a escuchar parte de lo que va a dar a conocer en estos momentos a los medios de comunicación. Señores periodistas, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a la conferencia de prensa que se organiza al término de la sesión de Consejo de Ministros de hoy, miércoles 8 de enero del 2020. En esta conferencia se brindarán alcances sobre los acuerdos adoptados en la presente sesión. Nos acompaña el señor presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos Salinas. Está también con nosotros el señor ministro del Interior, Carlos Morán, la ministra de Educación, Flor Pablo, y la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria Montenegro. Dejamos en uso de la palabra al señor presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos. Señores ministros, señores periodistas, tengan ustedes muy buenas tardes. Efectivamente, acabamos de culminar una sesión más del Consejo de Ministros. La primera, diríamos, de carácter ordinario, dado que las anteriores se cruzaban con Navidades y Año Nuevo y fueron adelantadas a los días lunes. A efecto de ello, podríamos decir que el día de hoy estamos dando por cerrado lo que es la aprobación de decretos de urgencia. Quedan algunos pendientes, simplemente estamos a la espera de algunas subsanaciones para ser ratificados en una próxima sesión. Lo segundo, el día de hoy en horas de la mañana se han publicado en el Diario Oficial El Peruano 4 decretos de urgencia. Al mediodía, en sesión extraordinaria, se está publicando un decreto de urgencia adicional y en la sesión del día de hoy hemos aprobado 6 decretos de urgencia. A efecto de ello, vamos a poner a su consideración, a instancia de los señores ministros que me acompañan, la reseña de los decretos de urgencia que tienen algún nivel de incidencia mayor ante la opinión pública. En primera instancia, debo manifestarles que desde el sector justicia hemos aprobado un decreto de urgencia relacionado a todos aquellos sentenciados por omisión alimentaria. Sucede de que muchos de ellos están en la disposición económica de poder atender lo que significa el pago y lamentablemente la norma vigente no les permite. A efecto de ello, la norma que hemos aprobado el día de hoy establece que los jueces pueden acudir a una conversión de dicha sanción, es decir, puedan obtener su libertad previo pago total de lo que significa el adeudo. Esto obviamente tiene múltiples incidencias. La primera es que va a coadyuvar a lo que significa el despoblamiento de los establecimientos penitenciarios, que dicho sea de paso están bastante colapsados al día de hoy. No pasemos por alto de que el sistema penitenciario del país está declarado en emergencia por decreto legislativo hasta el 2021 y esto es coincidente con la característica de los decretos de urgencia. Una segunda norma también que ha sido impulsada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones es relacionado alegado respecto a la infraestructura de los Juegos Panamericanos Lima 2019. Esta es una etapa posterior a los Juegos. Esta responsabilidad va a descansar en este mismo sector de transportes y comunicaciones por un periodo máximo de 2 años. Y obviamente se ha ratificado transportes por el expertise que se tiene en la conducción. Y la misma estructura orgánica funcional que se tenía dentro del Ministerio de Transportes, que es la autoridad, o mejor dicho, el proyecto especial, se mantiene en funciones. Hay 3 materias muy fundamentales que consideramos desde el Poder Ejecutivo que es necesario compartirla con la opinión pública. En primera instancia, son 2 normas que están a cargo del Ministerio de la Mujer. Ya decía que una de ellas ha sido publicada al mediodía de hoy en una edición oficial. Está relacionada a la protección de las víctimas indirectas del feminicidio y la segunda relacionada a los cuidados parentales, que lo va a exponer oportunamente la señora ministra de Justicia. Un segundo grupo de normas están relacionados al sector educación y básicamente ya próximo hasta el inicio del año escolar en el mes de marzo se está proponiendo desde el Poder Ejecutivo una mejor regulación para la educación que se brinda en los colegios privados. Y un tercer componente está a cargo del Ministerio del Interior, que está regulando de mejor manera el pase al retiro del personal policial
que no tenga la idoneidad necesaria para el ejercicio de sus funciones. A efecto de ello, dejo en uso la palabra a la señora ministra de la Mujer, Gloria Montenegro. Muy buenas tardes con todos. Gracias, señor Premier, colegas. Hoy es una fecha muy importante para el país, para las mujeres. Este gobierno viene atendiendo desde la prevención, tanto con el Ministerio de Educación, Salud, con el Ministerio del Interior, el tema de prevención de la violencia, pero también la atención de la violencia en 396 centros de emergencia mujer a lo largo y ancho del país, la mitad de ellos en las comisarías. Pero hay un segmento que estaba totalmente no descuidado, sino en desprotección. A partir de la fecha, tenemos 200 niños, 205 niños exactamente, que son víctimas de víctimas, niños que quedaron en desprotección al haber sido asesinada la madre. No podemos calmar el dolor de las familias, pero este incentivo económico servirá para atenderlos en su salud, en seguimiento del tratamiento que le dan los psicólogos, en seguimiento de su educación para que no falten, pero también para poderlos atender en el transcurso de su vida hasta que tengan los 18 años. Y si van a hacer una carrera superior o una carrera ya sea en institutos o en academias o en tecnológicos, nosotros podamos atenderlos. Bien, muchas gracias. Entonces, a partir de la fecha, las víctimas de feminicidios, estos niños que quedaron sin papá porque va a la cárcel, sin mamá porque ella falleció, entonces van a tener este respaldo, este incentivo económico, esta asistencia social que les permitirá cubrir las necesidades que ellos tienen. Es fundamental entender y comprender que erradicar la violencia va a tomar su tiempo, pero ellos no pueden esperar. Por eso es que con decreto de urgencia se aprobó por unanimidad en este gobierno y por primera vez en la historia del país la atención de estos niños. Esperamos tener ya el reglamento en 30 días y el presupuesto máximo en 60 días. Vamos a hacer el máximo esfuerzo para llegar a todos ellos a lo largo y ancho del país, pero también seguiremos haciendo los esfuerzos necesarios para que podamos prevenir la violencia. Estamos trabajando con el sistema de educación, estamos trabajando con los centros de salud mental comunitarios a través del Ministerio de Salud y también con el Ministerio del Interior. Decía y comentaba que ya vamos a tener 400 centros de emergencia mujer, casi la mitad de ellos en comisarías, para reaccionar de manera inmediata, oportuna. Entonces, se están haciendo el máximo de los esfuerzos para sacar adelante y superar este problema de la violencia. Esperamos el apoyo y el respaldo de los medios de comunicación, no solamente para la parte preventiva, sino para cómo se comunican estas noticias, cómo se llegan a los hogares y cómo podemos ir saliendo de esta cultura machista que tanto daño le hace al país. Gracias. Señora Ministra de Educación. Muy buenas tardes, señores y señoras de los medios de comunicación. Bueno, el día de hoy hemos publicado en El Peruano un decreto de urgencia muy importante que va en la línea de este gobierno y de las políticas educativas a lo largo de estos años, que es fortalecer la calidad de la educación. Y en este caso, este decreto de urgencia lo que busca es, en primer lugar, luchar contra la informalidad. Y lo que se ha generado en nuestro sistema educativo es la proliferación de colegios informales y algunos que ni siquiera podemos llamar colegios, simplemente establecimientos que no tienen ninguna autorización y que funcionan y que estafan a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestras familias. Este decreto de urgencia fortalece el rol del Ministerio de Educación, de las instancias de gestión,
para poder, en primer lugar, por ejemplo, producto de la supervisión y cuando un colegio no cumple las condiciones básicas de calidad, poder proceder al cierre de estas instituciones educativas, cosa que ahora no se podía si no se tenía que pasar por la vía judicial. Teníamos ahí una traba que no permitía al sector hacer eficientemente su trabajo. Lo otro es que esta proliferación de colegios se ha dado porque hay silencio administrativo positivo en nuestro sector. Y eso es algo que como país tenemos que ya cambiar ese paradigma. Un servicio público, un servicio fundamental como la educación no puede ser creado por silencio administrativo positivo. Eso lo estamos retirando, de modo que todo colegio que a partir de ahora se cree tiene que pasar por un proceso de supervisión. Y definitivamente ahí nuestro compromiso es fortalecer la gestión en las direcciones regionales y las UGELs para que este proceso se dé de manera adecuada y se dé cumpliendo las condiciones de calidad. Y lo otro es que ahorita, solamente por darles un dato, hay 264 establecimientos que no se pueden llamar colegios, que funcionan y engañan a las familias. Pero eso es un dato que sale de una supervisión hecha con Indecopi, con la dirección regional, con los gobiernos locales. Con este decreto de urgencia vamos a poder proceder al cierre. El sector no tenía la facultad para cerrar estos establecimientos que no podemos llamar colegios, que ahorita existen en Lima y seguramente en las ciudades, en estas 7 ciudades en el país que tienen gran cantidad de colegios privados. Eso por el lado de la formalización, de luchar contra la proliferación de colegios informales y que vienen estafando a las familias. Esas son algunas de las disposiciones del DU. Y lo otro que hemos buscado también es cómo hacemos para generar algunos mecanismos, y esto lo hemos trabajado de la mano con Indecopi, que permitan a las familias tener una continuidad y una salvaguarda del acceso al servicio educativo. Y ahí lo que estamos planteando principalmente una medida es que las familias se enteren con oportunidad, 30 días es lo que hemos planteado antes del cierre del año escolar, de cómo se va a dar las pensiones, el incremento de pensiones el siguiente año. Lo otro es que la cuota de ingreso que se cobra ahora cuando un niño o una niña inicia su escolaridad sea devuelto de manera proporcional a las familias. ¿Y esto por qué? Porque en este decreto de urgencia hemos definido cómo entendemos la cuota de ingreso. Y la cuota de ingreso la entendemos como el derecho a obtener la vacante, pero a permanecer en el servicio. Esta definición no existía. Entonces, las familias que por alguna decisión tengan que retirar a sus niños, a sus niñas de la escuela, podrán recuperar parte de la inversión hecha en la cuota de ingreso. Lo otro es que hemos eliminado las cuotas extraordinarias y solamente quedan como permitidas las cuotas de ingreso, la matrícula y las pensiones. Eso es lo que son algunas de las medidas más importantes. Como les digo, que lo que buscan es luchar contra la informalidad, asegurar calidad de la educación en el servicio educativo privado, favorecer la continuidad, el acceso al servicio privado de las familias y, por supuesto, este decreto de urgencia no es solo la norma, viene con una estrategia intersectorial, intergubernamental, potente, de trabajar con los gobiernos locales, la supervisión con las direcciones regionales, con las UGELs y con Indecopi, por supuesto, para poder asegurar que toda familia por el servicio privado tenga las condiciones de calidad y no sean estafados. Y en los casos donde tengamos que cerrar colegios porque no cumplen con las condiciones básicas, como ya han visto en el caso de las universidades con licencia denegada, el Estado siempre se hará cargo de asegurar el servicio a la educación. En Lima ya tenemos una estrategia de creación de dobles turnos para acoger a los estudiantes de aquellos colegios que van a tener que ser cerrados porque no cumplen con las condiciones mínimas ni siquiera de infraestructura. Todos sabemos lo crítico que es la informalidad, y la informalidad también ha llegado, también está en el sector educación hace varios años, varias décadas, y es hora de ponerle un pare a esta estafa que reciben las familias. Ese es el decreto de urgencia que hemos aprobado y en el transcurso de los días estaremos desarrollando con más detalle toda la estrategia de formalización, la estrategia de mejora de la calidad. Ministra Morán. Gracias, Premier. Tal como lo señaló el señor Presidente de la República, este gobierno va a ser implacable con todo funcionario que esté inmerso en actos ilícitos. Esto se agrava si este funcionario público viste el uniforme policial, porque se ha formado precisamente para defender la ley y no para violarla.
En este sentido, nadie puede señalar de que el propio presidente de la República y este ministro ha defendido en muchísimas oportunidades a policías que se han visto involucrados en engorrosos juicios por cumplir con su deber. Y hay muchos casos. Reconocemos que la inmensa cantidad de policías cumplen con abnegación, lealtad e inclusive pagando con su propia vida defender a la ciudadanía en la lucha contra el crimen organizado en sus diversas modalidades. Y hay muchísimos casos de policías que han dejado huérfanos por defender al país. Pero también reconocemos que hay elementos negativos que con su conducta deshonrosa perjudican la imagen de la Policía Nacional. Este Consejo de Ministros ha aprobado hoy un decreto de urgencia que regula el pase al retiro de manera excepcional a elementos policiales por falta de idoneidad para cumplir la función policial. ¿Y qué es falta de idoneidad? Cuando ingresa un policía, tiene que cumplir valores institucionales, que son el honor, la honestidad, la probidad, la vocación de servicio. No es suficiente, y como lo ha hecho el presidente Vizcarra, el hecho de ingresar y cumplir requisitos para estar en el cuerpo policial, sino que esto debe mantenerse en el transcurso del tiempo. El policía debe ser ejemplar hasta el último día de servicio y más allá inclusive de él. Por esta razón, este decreto de urgencia le da un mecanismo excepcional a la policía para que a través de un comité sectorial pueda calificar conductas que no son idóneas. Por ejemplo, un policía que tiene una condena por delito doloso, ya sea con pena efectiva o condicional, no es idóneo. Un policía que pertenece y ha sido condenado por tener relación con bandas criminales no es idóneo. Un policía violador no es idóneo. Un policía que tiene condena por atentar contra su familia o cometer feminicidio no es idóneo. Un policía que comete en acto flagrante delitos cuando está con ingesta de bebidas alcohólicas o consumo de drogas ilícitas no es idóneo. Un policía que en su carrera tiene más de una sanción por falta muy grave no es idóneo. Un policía que no cumple los valores institucionales como son la ética policial, el servicio policial, la disciplina policial y la imagen institucional no es idóneo. Por esta razón, estos policías van a ser pasados al retiro. Y quiero agregar acá, esto no tiene naturaleza disciplinaria, no colisiona con el precepto constitucional de la duplicidad de sanciones. Y esto se aplica a todas las categorías, jerarquías y grados de oficiales y suboficiales. Por esto creo yo que es el consenso del Consejo de Ministros que estamos marcando un hito para empezar a crear una mejor policía. No solo es la reforma policial que estamos impulsando, con nueva malla curricular, con infraestructura, no solo ladrillo y cemento, sino estamos prescindiendo de estos elementos que causan daño a la imagen institucional
y perjudican la labor de la inmensa cantidad de buenos policías que tenemos en el país. Bien, luego de estos importantes anuncios vamos a iniciar la ronda de preguntas a cargo de los señores periodistas. La primera estará a cargo del señor Óscar Cornetero, del diario El Correo. Buenas tardes. Para el ministro del Interior, por favor. Conocida la sentencia contra el señor Gregorio Santos, ¿cuál va a ser el proceso de la policía para dar con su paradero, para capturarlo? ¿Cómo va a ser el proceso y si hay un tiempo estimado al respecto? Y para el primer ministro, por favor, respecto a este tema que está generando tensión en el mundo, el gobierno, ¿qué posición tiene respecto al ataque de Estados Unidos contra el líder iraní conocido recientemente, ¿no? Gracias. Sí, el señor juez ha adelantado la lectura de sentencia que va a ser efectiva a partir del 15 de enero. Al margen de eso, porque ese es el nuevo Código Procesal Penal, así lo establece. Al margen de eso, ya se han activado todas las alertas en migraciones para que esta persona pueda ser aprehendida cuando pretenda salir del país. También la policía ha activado todos sus mecanismos para capturar a esta persona que está sometida a una condena efectiva, como han sido capturados todas las personas que están involucradas en delitos graves contra la Administración de Justicia. Sí, respecto al contencioso que se viene dando en estas últimas semanas, en caso iraní norteamericano, obviamente como gobierno no estamos al margen, estamos expectantes en un seguimiento permanente, especialmente por las carteras de Economía y de Relaciones Exteriores, porque de una u otra forma va a tener algún impacto e incidencia en lo que es nuestra sostenibilidad económica. Ya en estas últimas horas se ha puesto en evidencia el incremento en los mercados internacionales del barril de petróleo y obviamente otras actividades económico-productivas que tienen alguna incidencia en lo que es nuestra sostenibilidad económico-financiera. Estamos en permanente evaluación, no estamos tomando todavía una posición institucional como Estado al respecto. Obviamente tenemos una representación entre Naciones Unidas que está haciendo la evolución necesaria ante esas instancias y en su oportunidad seguramente emitiremos un pronunciamiento al respecto. A continuación, Jimmy Chinchay, de Canal N. Premier, buenas tardes. Bueno, en la comisión permanente han anunciado que se va a pedir al procurador solicitar información respecto a esta ponencia, ¿no? del magistrado Carlos Ramos del Tribunal Constitucional, que fallaría o estaría en contra de lo presentado por Pedro Lechea. Lo que está planteando Gilbert Violeta, uno de los integrantes, es que se inhiban los magistrados que habrían adelantado opinión. Ya ha mencionado como 4 magistrados del Tribunal Constitucional. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Ustedes van a responder a esto, digamos, pueden hacer? ¿O cuál es la posición respecto a una supuesta inhibición de magistrados para resolver? Y un segundo punto es relacionado a las lluvias que están ocurriendo en el interior del país. Hemos visto imágenes y, bueno, ¿qué van a hacer, no, para tratar de evitar esto? Sí, a ver, en el tema de la ponencia que se advirtió el día lunes y que el día de ayer martes ya tiene carácter público, en principio está siguiendo los procedimientos regulares y dentro de los plazos. Como gobierno teníamos 30 días para poder absolver la contestación, lo hicimos a mitad de ese plazo, en la mejor disposición de dar una salida que permita tranquilidad, especialmente a la opinión pública y estando inmersos en un proceso electoral, cuáles son las elecciones próximas del 26 de enero. El otro aspecto es que ambas partes estamos advertidas de que uno u otro podría ser el sentido de la resolución. En este caso estamos hablando de una ponencia. Y una ponencia que todavía está en su fase inicial. Se ha acordado de que este día jueves, mañana con previsión, se inicia la fase deliberativa. Se ha acordado de que esta tenga el carácter de pública y a efecto de ello en las próximas semanas se va a emitir la sentencia de carácter definitivo que, dicho sea de paso, es inimpugnable. En todo momento, como Poder Ejecutivo, hemos sido bastante cautos y precisos de señalar que respetamos la independencia y autonomía de un fuero de tan alta incidencia
como es la máxima instancia en materia constitucional, que es en este caso el Tribunal Constitucional. No pasemos por alto que no solamente se planteó al Tribunal Constitucional lo que es la propia demanda competencial, sino también se plantearon hasta 3 medidas cautelares que en su momento fueron desestimadas. Ahora se está planteando una inhibición, como acaba de plantearse en la interrogante. Sin embargo, estos supuestos adelantos de opinión entiendo que no son de hoy, o sea, son de antes de que se haga pública la ponencia. Entonces, obviamente acá se juega mucho con la oportunidad. Ahora, si se plantea, seguramente está en su derecho, en este caso, la instancia legitimada, que es el procurador del Congreso, será evaluado autónomamente por el Tribunal Constitucional y dará la mejor respuesta, consideramos. Sin embargo, nos parece que son medidas inapropiadas, porque obviamente se trata de poner en cierta forma algún nivel de traba a lo que es la discusión que dentro de un espacio autónomo tiene que darse los magistrados, que son parte del Tribunal Constitucional. Hablamos de una ponencia, y una ponencia no es sinónimo de sentencia. Una ponencia tiene que ser dilucidada, debatida, deliberada al interior del pleno de magistrados. Y a efecto de ello, si es que se reúnen los votos necesarios, se convierte en sentencia. Y es solamente la sentencia la que tiene eficacia y fuerza vinculante. Entonces, yo no sé por qué se eleva el tono de voz o la temperatura política, si cabe el concepto, en un espacio que recién está en su fase inicial. Más bien me corresponde invocar paciencia, mucha cordura y no hacer uso de mecanismos de presión que puedan ser elementos condicionantes para la mejor resolución que puede emitir en su oportunidad el Tribunal Constitucional. Respecto a la segunda inquietud en cuanto a las lluvias. Obviamente, como gobierno, estamos pendientes de estos acontecimientos climatológicos que se dan en el país y que son recurrentes cada verano, ¿no? A efecto de ello, oportunamente como gobierno y especialmente en el Consejo de Ministros, declaramos de emergencia 15 regiones del país. Y no solamente ello, sino generamos todo un mecanismo procedimental y legal para que las autoridades, hablamos de las plataformas iniciales que tienen responsabilidad, como son los gobiernos locales y los regionales, y en la última instancia es el gobierno nacional, puedan tener mecanismos de operatividad e inmediatez en su capacidad de respuesta. Y hago un paréntesis. Creo que la primera circunstancia climatológica que evidenciamos fue lo que aconteció en Huancabamba, en Piura. Y en menos de 12 horas ya se encontraba en la zona 2 ministros de Estado, especialmente el ministro de Agricultura. Cuando sabemos perfectamente que cuando colapsa la capacidad operativa de la plataforma municipal, asume responsabilidades la plataforma regional y recién, en un tercer escenario, la plataforma nacional. Sin embargo, en este caso no. Estuvimos acompañando las autoridades municipales, porque es nuestra responsabilidad. Entonces, creo que el actuar del gobierno es de manera inmediata y oportuna y en el lugar de los hechos. Marco legal lo tenemos. Disposición presupuestal se lo tiene y es más, cada instancia subnacional tiene la disposición presupuestal para hacer una especie de reajustes y poder contar con recursos financieros que las circunstancias pudieran estar exigiéndoles en circunstancias extremas. Y más aún, cada señor ministro, por disposición del señor presidente de la República, tiene bajo su responsabilidad una región. Y en esta última semana, distintos ministros de Estado han estado viajando al interior del país acompañados del jefe de INDECI, el general Jorge Chávez, y seguiremos con ello. Estamos recién empezando el mes de enero, no tenemos ninguna garantía que las lluvias vayan a cesar. En consecuencia, esta labor del Poder Ejecutivo, a instancias de los distintos sectores, vamos a estar con una presencia recurrente, permanente y sobre todo eficaz en cada región del país. Seguidamente, Lisette Horna, de TV Perú. ¿Aló? Sí. Bueno, primer ministro, en principio hoy se está registrando ya el tercer caso de feminicidio y estamos recién comenzando el año. ¿Qué falta para batallar esta problemática? Hoy también tenemos entendido que han llegado colectivos que se suman a este pedido para que el Poder Judicial actúe con mayor rigurosidad. ¿Hay la posibilidad de que ustedes como Estado intervengan, quizás una reunión de emergencia? ¿En dónde está el entrampamiento? Y la segunda pregunta, tenemos un proceso electoral bastante corto y ya se está viendo palabras altisonantes. ¿Usted daría algún mensaje, digamos, en este periodo corto en el cual los ciudadanos tenemos
esta gran oportunidad, ¿no?, para elegir a nuestras próximas autoridades, y para el ministro del Interior, en relación a este pase al retiro de estos malos elementos que pueda tener la institución policial. Esto también acoge a estos policías que en algún momento no han tomado, digamos, conciencia de estas mujeres que llegan a las dependencias policiales y no reciben la acogida que merecen. Tenemos casos como lo del Agustino, San Juan del Lurigancho. ¿Ellos también van a estar dentro de este pase al retiro? Gracias. Mire, en junio del año pasado se instituyó, no, del año pasado, 2017, se instituyó todo un sistema de protección mujer y que tiene un nivel de incidencia tanto Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional y también Defensa Pública del Ministerio de Justicia. Y obviamente allí juega un rol importante lo que es el Ministerio de la Mujer. A la fecha contamos con 396 centros de emergencia mujer. Y este año se ha dado para estos programas específicos un presupuesto adicional de cerca de 600 millones. Se han dado distintas propuestas normativas, inclusive acaba de reseñarlo la señora ministra de Justicia, el decreto de urgencia que ha sido publicado en una edición extraordinaria del Diario Oficial del Peruano, de protección a las víctimas indirectas de feminicidio. O sea, a pesar de la voluntad política del gobierno de distintos sectores, de un marco regulatorio que no teníamos, de disposición presupuestal, de instituir todo un mecanismo desde el Estado de protección para evitar la violencia contra la mujer, para evitar los feminicidios, se viene recrudeciendo y poniendo de manifestación. Y obviamente esto implica también acudir a un compromiso mayor donde toda la ciudadanía debería estar involucrada. Aconteció un hecho reciente en Huancayo. En su momento seguramente da testimonio el señor ministro del Interior, ¿no?, donde una persona agredió a su pareja. Y cuando la policía fue en su búsqueda para la intervención, que obviamente por ley estaba facultado, no encontró más que otra reacción que protección por la víctima. Entonces, obviamente esto motiva necesariamente una lectura. Este es un problema estructural que tenemos como país. El marco normativo nos resulta insuficiente y la pregunta que nos parece sumamente pertinente, o sea, ¿qué está pasando? O sea, las leyes, la disposición política, el sistema no ayuda. Obviamente ayuda y está ayudando a poner en evidencia pública, a darle notoriedad a ellos, a las circunstancias que lamentablemente en su momento seguramente pasaban escondidos o como cuestiones de segundo orden o con escasa relevancia noticiosa. Entonces, creo que también algún avance se ha dado y obviamente la perspectiva como responsabilidad, como Estado y como país es que esto no vuelva a darse. Y estamos dando nuestra disposición, obviamente, y nuestra responsabilidad como Estado de poder dar las respuestas necesarias a este tema. Sin embargo, yo voy a dejar para que complemente desde la especialidad al sector, en este caso a la ministra de la Mujer. Así es, no solamente tenemos la voluntad política, hay el presupuesto necesario y sí hay avances. Por ejemplo, si nosotros vemos el nivel de violencia intrafamiliar que había entre las parejas del 2014 al 2019, vamos a ver una disminución de casi 11 puntos. Si vemos cómo las mujeres han decidido hacer denuncia, cómo ahora hablan, salen de los esquemas de esa cultura del silencio, vamos a ver el notable incremento de las denuncias de las mujeres en costa, sierra y selva en todo el país. 150.000 mujeres atendidas en términos de violencia física, violencia psicológica, pero también nuestros centros temporales de acogida, en donde hemos atendido 2.500 mujeres que llegan graves después de la agresión. Se sienten los avances en esa cultura que abre paso a la sinceridad para ver lo que es el machismo y el daño que ocasiona. Hoy día se rompe algo sustancial y es ver más allá de la víctima, víctimas de víctimas, que son esos niños que se quedan en la orfandad. A ellos los estamos atendiendo hasta que tengan los 18 años. Si ellos tienen algún tipo de discapacidad, la cosa se hace
mucho más dura. Entonces, estamos conversando ya con los diferentes gremios de mujeres, de familias que buscan justicia. Hoy día nos hemos reunido con ellas, porque no solamente requieren de un tratamiento de salud oportuno, sino que hablábamos con el ministro del esfuerzo que hay que poner en capturar a todos los agresores y meterlos presos. Entonces, se están haciendo todos los esfuerzos. No esperemos resultados de corto plazo, porque son problemas estructurales, culturales, pero sí hay avances, y yo creo que con la ciudadanía organizada esto va a ir mejorando. A la segunda parte, perdón, sí, ministro. Y bueno, respondiendo a la señorita periodista, el primero lo ha dicho. En este año, en los primeros meses, en los primeros días de este año, se han impedido 9 feminicidios. Quiere decir que este problema es un problema estructural. Es un problema netamente policíaco. Si lo vamos a entender así, vamos a equivocarnos en el diagnóstico y para encontrar una solución más rápida y efectiva de todos los actores, Estado y sociedad. Hay un problema estructural y un problema de cultura que está enraizada en nuestro país, y esto responde pues a que la víctima, en este caso, en el caso de la chica de Huancayo, la familia de la víctima y ella misma impedía que sea capturado su agresor y su posible victimario más adelante. Entonces, acá hay un trabajo pendiente que tenemos todos como sociedad y como Estado, y que lo estamos haciendo. La policía, obviamente, va a gastar todo su recurso humano y logístico para dar con el paradero a estos agresores, estos victimarios, estos asesinos. Respondiendo a la pregunta sobre el caso de San Cayetano, y se podrían presentar otros casos más en el futuro, los bienes jurídicos protegidos en la institución policial son entre el servicio policial y la imagen institucional. Obviamente, un servicio policial tiene que estar relacionado con la atención prioritaria a las víctimas, a las mujeres agredidas, a los niños, niñas o adolescentes que concurren a una dependencia policial en busca de apoyo. Si no el funcionario policial infringe esta disposición, está colisionando con la norma, y por tanto la comisión sectorial eventualmente va a pronunciarse para expulsar, separar del cuerpo policial a estos policías por no cumplir con su deber. Aparte de eso, si hay un procedimiento administrativo disciplinario o un procedimiento penal en el fuero común o en el fuero militar policial, esto tiene que resolverse antes de ser separado de la institución policial el elemento policial, ¿no? Sí, queda la segunda parte de la pregunta. Miren, los analistas y especialistas advertían que el mes de diciembre se veía un mes extrañamente tranquilo desde la perspectiva de las campañas electorales. Y ya adentrado con el mes de enero nos hemos ido al otro extremo, porque estamos visualizando que está primando el adjetivo y el descalificativo. Creo que esto es escasamente constructivo en el fortalecimiento institucional y sobre todo en nuestro reforzamiento democrático. Que este proceso o esta etapa electoral que sirva para contrastar programas, propuestas, alternativas desde una perspectiva constructiva. Cada candidato de los cerca de 2.500 que están en la palestra electoral tienen la oportunidad en este espacio electoral de compartir con la ciudadanía a través de distintos medios de comunicación cuáles son sus mejores propuestas. Y es más, ¿y por qué debe ser elegido como candidato? Por eso, tal como lo expresa el señor presidente, debemos participar de un voto informado, que prime la idea, que prime el concepto, que prime la propuesta, y que no permita a nuestra democracia que se debilite a instancia de hacer uso de instrumentos vedados, que poco alientan o fortalecen nuestro sistema electoral. Finalmente, Cristian Silva, del diario La República. Buenas para el Premier Ceballos. Respecto al decreto de urgencia 003, este decreto de urgencia, ¿cuál va a ser su impacto en el PBI? ¿Cuánto va a ser el monto de inversión de los 14 proyectos y sus aportes a la inversión pública? Y además también quería preguntarle respecto a se conoce la denuncia que hizo el candidato Julio Arbizu
a Mario Bryce respecto a este acto conocido de discriminación. Al frente del Minjus también han habido varios candidatos que han firmado un pacto contra la discriminación. ¿Qué opina de ello y así como qué opina de la demanda competencial y el informe de Carlos Ramos y lo que se espera del Tribunal Constitucional? Sí. La próxima semana debe dar una conferencia específica en materia económica presupuestal la señora ministra de Economía. Así que por ahora no voy a comentar la primera parte de su interrogante, vamos a dar una conferencia especial. Por ello ella nos está acompañando el día de hoy. Lo segundo, en el tema de este delicado contencioso electoral que se ha dado en el día de ayer. Ya lo comenté antes, definitivamente creo que son formas que contrastan con lo que nuestros espacios democráticos electorales nos deben permitir, que es decencia, que es mutuo respeto, pero finalmente que las diversas propuestas orienten de la mejor manera a quienes nos debemos, que son los ciudadanos. Finalmente, quien va a decidir en las urnas es el soberano del voto, que es el elector. Y obviamente todos los peruanos queremos la mejor elección, y la mejor elección, entendemos, pasa por buenos candidatos, pero también por mejores alternativas. Y creo que eso sí debe ser aprovechado en demasía por cada uno de los señores candidatos. Y lo segundo, respecto a la demanda competencial, ya lo explicamos, si la oportunidad lo permite, lo reiteramos. Nosotros estamos seguros de la constitucionalidad de la medida que se tomó el 30 de septiembre. Estamos advertidos que estaba sujeto esto a algún tipo de contrastes y la primera reacción desde una perspectiva judicial fue la propia demanda competencial que se planteó al Tribunal Constitucional. Si se apeló al Tribunal Constitucional es que hubo confianza en su autonomía e independencia y especialmente en la toma de decisiones. Pues dejemos que los mecanismos institucionales de nuestra democracia operen y resuelvan y estamos a la espera. Hubo la demanda, se planteó la contestación de la demanda y ¿qué sobreviene a ello? Lo que es la sentencia, y la sentencia tiene que ir previamente a través de una ponencia que debe ser dilucidada en el pleno del Tribunal Constitucional. Estamos en esa etapa. Esto no debe de una u otra manera alimentar ningún nivel de incertidumbre ni de zozobra. Muy por el contrario. Quienes somos demócratas debemos estar apegados a las decisiones que autónomamente puedan tomar distintos órganos jurisdiccionales y en particular, en este caso concreto, el Tribunal Constitucional. Bien, de este modo finalizamos esta conferencia de prensa. Agradecemos al señor presidente del Consejo de Ministros y a los ministros que lo acompañaron el día de hoy, principalmente también a los señores Te damos la periodistas alternativa, que se han hecho Perla, en presentes Estudios esta tarde. Centrales. Muchas gracias a todos.